Saludos a todos. Juan Egaña fue abogado, político, escritor y educador en las primeras décadas del siglo XIX. Con él entramos a una nueva etapa de la literatura chilena, la literatura de la independencia. En esa época, en nuestro país, se producen las luchas entre realistas, partidarios del rey, y los criollos, partidarios de la independencia, que afectaron fuertemente el desarrollo cultural del país. Después nos enfrentaremos a las peleas entre los partidarios de O'Higgins y los de Carrera, creándose una guerra civil entre los patriotas que terminan con Portales y la promulgación de la Constitución de 1833. Juan Egaña es uno de los personajes más importantes de esta época. Hijo de padre chileno y de madre peruana, nació en Lima el año 1768. Realizó sus estudios en la Ciudad de los Reyes, como era conocida la ciudad de Lima en esa época, y los terminó en la Universidad de San Felipe de Santiago, graduándose de abogado. El conocido investigador Raúl Silva Castro publica el año 1949 la biografía de don Juan Egaña, que permitió conocer rasgos de la personalidad de este escritor, filósofo y político. Para conocer mejor a Juan Egaña, leeremos algunas palabras escritas por él mismo. Mi carrera literaria ha sido la ocupación de todos y de cada uno de los días de mi vida. Después de cursar y obtener el Real Colegio Seminario de Santo Toribio, los magistrados en filosofía, teología y leyes, he sido abogado, académico, doctor, opositor a cátedras y catedráticos. En el descanso de las ocupaciones políticas y públicas, me he dedicado a estudiar la historia, elocuencia, poesía, filología, algunos principios de matemáticas y mineralogía y al conocimiento de 4 idiomas extranjeros. Aún sin ser doctor, contaba con más de 12 discípulos, abogados y doctores, conducidos al término del foro y aún a las últimas actuaciones de la escuela por mis cuidados. Así como en Lima dicté los primeros de mi colegio las más modernas filosofías. En fin, yo no me acuerdo de haber pasado días de mi vida en pie sin estudio y meditación. Entre julio y noviembre de 1811, Juan Egaña integró el primer Congreso Nacional como propietario de Melipilla. En agosto de 1813, fue miembro subrogante de la primera Junta de Gobierno y se le encargó la redacción del primer proyecto constitucional que fuera promulgado en Chile. Ese mismo año fue electo presidente del Senado entre julio y diciembre. Entre las obras literarias de Juan Egaña podemos señalar El chileno consolado en los presidios. Esta obra es una narración autobiográfica donde narra el destierro de los patriotas en la isla Juan Fernández, efectuado por el gobernador realista Mariano Osorio. En esta obra, Egaña entrega ideas cómo hay que soportar las adversidades de la vida. En esta obra nos cuenta su experiencia como prisionero en la isla Juan Fernández entre los años 1814 y 1817. Es necesario señalar que en esos años, en Chile, se vivía una época histórica llamada la Reconquista. En este periodo, los españoles vuelven a tomar el dominio de este territorio. Esta etapa se produce entre la derrota de las fuerzas políticas y patrióticas en Rancagua el 1 y el 2 de octubre de 1814 y termina con la victoria de las fuerzas de la independencia comandadas por San Martín y O'Higgins en la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. En la época de la Reconquista, los bienes de Juan Egaña, igual que la de otros patriotas, fueron confiscados.
Él fue tomado prisionero y enviado al destierro, junto con su hijo Mariano. Durante el destierro, en Juan Fernández, escribe la obra El chileno consolado en los presidios, o Filosofía de la religión, memoria de mis trabajos y reflexiones escritas en el acto de padecer y de pensar. Considerada la mayor obra literaria de este escritor, Egaña nos entrega sus experiencias y sus desvelos durante su destierro en la isla. En el prólogo de la obra, publica una carta a su hija Isabel y a sus otros hijos. Cito: yo hubiera deseado amenizar estas memorias con el interés de los sucesos y las gracias del estilo, pero desde el día que llegué al presidio padezco de un desfallecimiento y tan penosas fatigas con la miseria y tempestades del clima. Tengo particular alivio el cuarto de hora que puedo tomar apuntes con el mismo desdeño que presenta la pluma. Continúa señalando que no escribo para héroes en particular, sino para hombres en común. También dice que tengo resuelto escribir la verdad sin partido ni entusiasmo, así en los hechos como en las reflexiones y sentimientos de mi alma. Casimiro Marco del Pont fue el último de los gobernadores reales de este territorio. Sucedió a Mariano Osorio y continuó con los presos en la isla Juan Fernández. Este gobernador duró en su cargo hasta que fue hecho prisionero por las fuerzas del Ejército de los Andes, lideradas por José de San Martín y Bernardo Higgins, quienes ingresan a Santiago luego del triunfo en la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. Al ingresar las fuerzas patrióticas a la capital, el gobernador Casimiro Marco del Pont intentó escapar a Valparaíso para tomar un barco que lo llevara a Lima, pero fue apresado por una columna patriótica cerca de El Quisco. Después de ser apresado, fue entrevistado por don José de San Martín. Sus días terminaron en Luján, cerca de Buenos Aires, donde murió en prisión el año 1819. Otra obra de Juan Egaña es Cartas Pehuenches, o correspondencia de dos indios naturales, que nos narra la correspondencia de estos dos indígenas, el uno residente en Santiago y el otro en las cordilleras de Pehuenches. Egaña, a través de estas cartas, intenta introducirse en el sistema valórico de la nación chilena. En ella encontramos el ideal de nación que deseaba para su país. Esta obra fue entregada al público por entregas. Las enseñanzas de estos cuentos se entregan a través de cartas entre los indios Melillanca y Hualnacoa, el uno residente en Santiago y el otro en las cordilleras Pehuenches, que se encuentran en la cordillera de los Andes, específicamente en la región de la Araucanía. El año 1982, Braulio Arenas, poeta y uno de los fundadores del grupo poético La Mandrágora y ganador del Premio Nacional de Literatura el año 1984, postula a esta obra de Egaña como la primera creación literaria de la literatura chilena. Entre los años 1819 y 1920, ya de regreso de su cautiverio en Juan Fernández, publica una serie de artículos de carácter periodístico y de tono militante. En 1823 fue nombrado principal redactor de la Constitución de ese año. En 1828 aparecen sus obras completas y fallece en Santiago el año 1836. En el próximo capítulo hablaremos de Fray Camilo Enríquez.